La verdad que sacudió a la monarquía. El doloroso testimonio del príncipe Harry. Durante años, la relación entre el príncipe Harry y la familia real británica estuvo marcada por silencios incómodos, declaraciones veladas y una tensión constante que parecía imposible de resolver. Sin embargo, en febrero de 2026, una serie de acontecimientos dramáticos sacudió los cimientos de la monarquía y llevó a Harry a revelar detalles profundamente personales sobre la ruptura familiar que había permanecido oculta durante más de una década. Todo comenzó en la mañana del 17 de febrero de 2026. En el Palacio de Buckingham, el príncipe William apareció ante las cámaras acompañado por la princesa Anne y la duquesa de Edimburgo. Con un tono solemne, anunció que el acuerdo matrimonial firmado 2 días antes entre Harry y Meghan Markle era ya oficial. La declaración fue breve, pero contundente. Terminó con una frase que resonó en todo el mundo. Es definitivo. Esas 2 palabras resumían años de conflicto, exilio mediático, disputas legales y heridas emocionales que habían dividido a una de las familias más observadas del planeta. El matrimonio más analizado de la historia reciente de la realeza había terminado. Pero la verdadera sorpresa no fue el divorcio, sino lo que comenzó a revelarse después. Para entender el alcance de la crisis, hay que retroceder al 3 de febrero de 2026. En las primeras horas de la madrugada, mientras gran parte del Reino Unido dormía, se celebró una reunión de emergencia en el castillo de Windsor. La princesa Anne llegó con un documento que más tarde sería conocido por los asesores reales como el Archivo de Retirada Marle. En la portada aparecían 3 palabras que provocaron un silencio inmediato en la sala. Violación inmediata de custodia. El dossier describía una serie de decisiones tomadas por Meghan Markle respecto a sus hijos, Archie y Lilibet, que encendieron las alarmas dentro de la institución. Según el documento, ambos niños fueron retirados de sus escuelas en California, sin aviso previo a los supervisores de bienestar infantil vinculados a la familia real. También se habían cancelado citas médicas previamente programadas y se habían bloqueado canales de comunicación con el equipo encargado de supervisar su bienestar. Uno de los puntos más preocupantes del informe fue la disolución de un fondo educativo de 6,3 millones de libras destinado al futuro académico de los niños. Para la princesa Anne, aquello no parecía una simple negligencia. En el informe se describía como un patrón estructurado de distanciamiento, deliberado, calculado y en aumento. La reacción de la corona fue inmediata. En menos de 24 horas, se autorizó la activación del Protocolo Real de Tutela de Emergencia, un mecanismo legal que no se utilizaba desde la inestabilidad sucesoria de la década de 1950. Poco después, el príncipe William invocó una cláusula especial del Acta de Estabilización de la Sucesión Real, que permite a la corona asumir control legal sobre menores de ascendencia real cuando existe una amenaza grave para su identidad institucional. Mientras todo esto ocurría, Meghan Markle permaneció en silencio. Su equipo legal no presentó objeciones públicas y no participó en los procedimientos iniciales. Para muchos observadores del palacio, ese silencio resultó tan significativo como cualquier declaración. El 15 de febrero se firmó finalmente el acuerdo legal en el Tribunal de Cancillería de la Familia Real. El documento, compuesto por 94 páginas y 6 anexos, abordaba temas que iban desde la división de bienes y propiedades hasta la custodia permanente de los hijos, las responsabilidades financieras y estrictas cláusulas de conducta pública. Sin embargo, lo que convirtió el acuerdo en el centro de la atención mundial fue una sección específica conocida como la Cláusula 14C, titulada Explotación mediática e identidad pública. Esta disposición regulaba estrictamente cómo podrían utilizarse la imagen, el nombre y la identidad de los hijos de Harry en proyectos mediáticos o comerciales. Fue en este contexto cuando el propio Harry decidió hablar. En declaraciones cargadas de emoción, afirmó que nunca podría existir paz con su familia si la verdad no salía a la luz. Sus palabras reflejaban años de dolor acumulado y una sensación de haber vivido atrapado entre el deber institucional y la vida personal.
A mediados de febrero de 2026, una serie de revelaciones legales sacudió los círculos políticos, mediáticos y jurídicos del Reino Unido. En el centro de la controversia se encontraban dos cláusulas contractuales que, según diversas filtraciones, podrían redefinir la historia reciente del matrimonio entre Prince Harry y Meghan Markle. Lo que comenzó como una discusión sobre la protección de la privacidad infantil terminó transformándose en un debate global sobre control narrativo, derechos de imagen y los límites entre la vida familiar y el negocio mediático. La primera de estas disposiciones, conocida como la cláusula 14C, establecía una prohibición absoluta sobre el uso comercial de la imagen, el nombre o la voz de los hijos de la pareja, Prince Archie of Sussex y Princess Lilibet of Sussex. El documento prohibía cualquier utilización en productos monetizados, transmisiones, animaciones, dramatizaciones, mercancía o incluso representaciones generadas mediante inteligencia artificial sin autorización escrita de una oficina especializada en protección real. El objetivo declarado era claro: evitar que los niños se convirtieran en propiedad intelectual explotada por terceros. Según juristas cercanos al entorno institucional, esta cláusula fue concebida como una barrera preventiva basada en experiencias pasadas de la familia real, donde la exposición mediática generó consecuencias psicológicas profundas. Sin embargo, el conflicto surgió cuando Meghan se negó a firmar el documento. Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que la negativa no estaba relacionada con el principio de proteger a los menores, sino con la intención de mantener abierta la posibilidad de integrar la imagen de su hija menor en proyectos creativos futuros. Uno de esos proyectos habría sido una serie de libros infantiles titulada Lily and the Lighthouse, cuyo desarrollo conceptual ya habría comenzado en etapas preliminares. De acuerdo con analistas editoriales, la protagonista estaba inspirada visualmente en la pequeña Lilibet, lo que convertiría su imagen en parte integral de una futura marca narrativa. La controversia llevó a expertos legales a plantear una pregunta delicada. ¿En qué momento las aspiraciones profesionales de un padre o una madre pueden entrar en conflicto con el bienestar emocional de sus hijos? Para algunos especialistas en derecho familiar, la cláusula no buscaba impedir beneficios económicos, sino evitar la comercialización temprana de identidades infantiles. Pero el verdadero terremoto jurídico llegó con otra disposición aún más sorprendente. La cláusula 7, revelada públicamente durante una investigación confidencial impulsada por oficinas legales británicas. Según documentos filtrados, esta cláusula formaba parte de un acuerdo prenupcial redactado en 2018 por un despacho jurídico estadounidense. Su alcance resultó extraordinario. Otorgaba a Meghan derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre la imagen pública, la voz y gran parte del material narrativo relacionado con la vida de Harry desde el inicio de su relación en 2016. En términos prácticos, esto significaría que entrevistas, memorias, documentales o producciones audiovisuales vinculadas a la historia personal del príncipe podrían requerir autorización bajo ese marco contractual. Algunos analistas calificaron el acuerdo como uno de los mecanismos de control narrativo más estrictos jamás vistos en matrimonios de figuras públicas. Para observadores cercanos a la familia real, la revelación generó inquietud dentro de la institución. Se especuló que miembros de alto rango, incluido el entonces príncipe heredero King Charles III, no habrían sido plenamente informados sobre la existencia de esta cláusula en el momento del matrimonio. La reacción dentro de los círculos palaciegos fue descrita por algunos comentaristas como una mezcla de sorpresa y preocupación. La posibilidad de que la historia personal de un miembro de la familia real estuviera legalmente vinculada a un control externo planteaba interrogantes inéditos sobre reputación, memoria histórica y narrativa pública. A la complejidad jurídica se sumó un nuevo elemento: la situación financiera de la pareja en California. Documentos registrados en el condado de Santa Bárbara indicaron que su propiedad en Montecito enfrentaba presiones económicas tras un préstamo puente de aproximadamente $9,4 millones. El crédito, estructurado con condiciones exigentes y un alto interés,
debía liquidarse en un plazo corto. Según diversos reportes financieros citados por analistas del sector mediático, Markle habría intentado refinanciar discretamente algunas obligaciones económicas vinculadas a su patrimonio. Para ello habría recurrido a un prestamista boutique de Manhattan, especializado en carteras de celebridades en dificultades. Sin embargo, el proceso se complicó cuando los evaluadores revisaron los estados auditados de la Archewell Foundation. De acuerdo con esas revisiones, se detectaron inconsistencias en la clasificación de ciertos gastos, especialmente en partidas relacionadas con relaciones públicas y reembolsos de seguridad que habrían sido registrados como gastos de concienciación benéfica. El acuerdo financiero, según las fuentes, colapsó en menos de 72 horas. Las dificultades no se limitaron al ámbito económico. En el terreno mediático, un proyecto documental que habría sido considerado como una continuación de su contenido con Netflix, centrado en los rituales de bienestar de Meghan y la exploración del pasado familiar de Harry, fue cancelado. Un memorando interno filtrado citaba dos factores principales: una retención de audiencia insuficiente y lo que la cadena denominó riesgo reputacional. Con ello, una posible cartera de proyectos valorada en decenas de millones de dólares quedó congelada indefinidamente. Mientras tanto, las tensiones legales también comenzaron a intensificarse. Informes no confirmados señalaban que ciertos acuerdos financieros previos vinculados al periodo posterior a 2020 podrían estar siendo reevaluados. En esas discusiones, se mencionaban gastos de seguridad, renovaciones de propiedades, incluida la famosa reforma de Frogmore Cottage, y otras ayudas institucionales que, según algunos analistas, podrían ser reinterpretadas jurídicamente bajo nuevas condiciones. En medio de esta tormenta, el propio Harry parecía mantenerse en silencio público. Personas cercanas al príncipe afirmaban que había retomado discretos contactos con miembros de su familia, incluyendo a Prince Edward. Más que una negociación política, esas conversaciones habrían tenido un tono personal, casi introspectivo, mientras el duque buscaba claridad sobre el futuro de su familia. El aspecto más delicado surgió cuando varios medios británicos afirmaron haber visto extractos de un dossier interno filtrado desde círculos cercanos a la Casa Real. Ese documento, según los comentaristas, abordaba cuestiones relacionadas con el reconocimiento dinástico de los hijos de la pareja, Archie Harrison y Lilibet Diana. Los analistas legales subrayaron que muchas de esas afirmaciones eran interpretaciones y no decisiones oficiales confirmadas, pero aún así el debate público fue inmediato. Los observadores de la monarquía señalaron que el momento marcaba un punto de inflexión en la relación entre los Sussex y la institución encabezada por King Charles III. En redes sociales y medios de opinión surgieron narrativas opuestas. Algunos hablaban de un distanciamiento definitivo, mientras otros sostenían que cualquier decisión relacionada con la genealogía real sería necesariamente compleja y prolongada. En ese contexto, una figura que mantuvo una presencia serena fue Catherine, Princess of Wales. Durante una visita a un centro pediátrico en Londres, su breve comentario a la prensa resonó ampliamente. Cada niño merece estabilidad, honestidad y protección, afirmó. Para muchos observadores, el mensaje fue interpretado como una defensa del bienestar infantil, en medio de una tormenta mediática que parecía crecer cada día. Acorralado por la realidad jurídica, Harry comenzó a hablar. No lo hizo en entrevistas televisivas, ni en declaraciones oficiales. Sus palabras circularon primero en comunicaciones privadas que, con el tiempo, llegaron a manos de periodistas de investigación, bajo estrictas condiciones de anonimato. Los fragmentos de esas conversaciones empezaron a revelar una historia mucho más compleja de lo que el público había imaginado. Uno de los puntos más impactantes fue la confesión de Harry sobre la llamada Cláusula 7, incluida en acuerdos firmados en 2018. Según explicó, en ese momento no comprendía completamente el alcance de lo que estaba firmando. Un alto asesor real describió su estado emocional de entonces con una frase reveladora. Estaba enamorado y aún profundamente afectado por la muerte de su madre, la princesa Diana.
En ese contexto, según la misma fuente, Harry habría renunciado sin darse cuenta a algo que Diana siempre trató de proteger para sus hijos: su autonomía. Sin embargo, las revelaciones no se limitaron a ese punto legal. Harry también habló del mundo que había construido tras mudarse a California, lo que desde fuera parecía una plataforma mediática exitosa. Con proyectos vinculados a Archewell, acuerdos con grandes compañías, documentales y podcasts. Tenía, según él, una estructura que lo había ido desplazando progresivamente de su propia historia. De acuerdo con sus palabras, aparecía en cada fotografía y en cada proyecto público, pero rara vez participaba en las decisiones estratégicas. Con el paso del tiempo, sentía que se había convertido en una figura simbólica dentro de su propia narrativa, mientras otros controlaban el rumbo de la maquinaria mediática. Fue entonces cuando surgió otro elemento que provocó inquietud dentro del palacio. Según las comunicaciones reveladas, algunas de las orientaciones estratégicas que recibía el equipo de Meghan habrían provenido de personas vinculadas al príncipe Andrew. Tras perder gran parte de su papel público en la institución, Andrew habría buscado mantener cierta influencia dentro del entorno mediático relacionado con la realeza. Las acusaciones sugerían que Andrew habría ofrecido asesoramiento informal sobre cómo limitar el alcance legal de la corona en disputas mediáticas o comerciales. A cambio, según las mismas versiones, existía la posibilidad de construir una narrativa futura en la que él mismo apareciera como una figura incomprendida, víctima de una institución demasiado severa. Aunque la naturaleza exacta de esas conversaciones sigue siendo objeto de investigación, la reacción del palacio fue inmediata. Cualquier canal de comunicación que conectara a Andrew con el entorno mediático de los Sussex fue cerrado. Además, se presentó un informe confidencial ante la oficina del Lord Chamberlain, que detallaba el alcance de la supuesta implicación. Dentro de Clarence House, la reacción de la princesa Jean fue descrita por testigos como una de las más intensas. Quienes estaban presentes relataron que se quedó completamente inmóvil al escuchar los detalles. Para quienes la conocen, ese silencio resultó más inquietante que cualquier expresión de enojo. El 17 de febrero, cuando el príncipe William apareció ante la prensa acompañado por Anne y la duquesa de Edimburgo, el anuncio oficial duró menos de 4 minutos. Sin embargo, en ese breve tiempo la monarquía logró algo que llevaba años intentando: recuperar el control de su propia narrativa. Según fuentes cercanas a la reina Camilla, la soberana experimentó una mezcla de tristeza profunda y alivio cuando finalmente se sellaron los términos del acuerdo. Para Harry, en cambio, el momento de firmar el 15 de febrero fue descrito por testigos como uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de la familia real. Al llegar al párrafo en el que aceptaba no ser el principal responsable de decisiones claves sobre la educación, la salud y el lugar de residencia de sus hijos, Harry habría murmurado 4 palabras que quedaron grabadas en la memoria de quienes estaban en la sala: «Si esto los protege, desapareceré». Esa frase resumió todo el drama humano detrás de la crisis. Más allá de los acuerdos legales, las estrategias mediáticas y las disputas institucionales, lo que quedó fue la imagen de un padre firmando documentos que redefinían su relación con sus propios hijos. La reacción pública tampoco tardó en llegar. Encuestas realizadas en el Reino Unido mostraron que una mayoría significativa apoyaba la separación definitiva entre Harry, Meghan y la estructura oficial de la familia real. Al mismo tiempo, figuras como la princesa Catherine comenzaron a ser vistas por muchos como símbolos de estabilidad para el futuro de la institución. En febrero de 2026, una nueva fase del conflicto entre la monarquía británica y los duques de Sussex volvió a captar la atención mundial. El foco de la controversia se centró en las crecientes obligaciones de transparencia financiera que enfrenta la Archewell Foundation, una entidad creada por Prince Harry y Meghan Markle tras su salida oficial de las funciones reales en 2020. Según analistas legales, las nuevas exigencias de divulgación podrían obligar a la organización a revelar detalles internos sobre sus operaciones financieras, donaciones y estructuras de gestión. Este nivel de transparencia, habitual para muchas fundaciones filantrópicas,
adquiere una dimensión especialmente delicada cuando se trata de figuras públicas cuyas actividades han estado ligadas tanto a causas benéficas como a acuerdos comerciales con grandes empresas mediáticas. Los expertos sostienen que, si se amplía el escrutinio regulatorio, incluso las estrategias de comunicación más sofisticadas podrían tener dificultades para controlar el impacto de la información que salga a la luz. En otras palabras, lo que hasta ahora ha sido manejado mediante relaciones públicas y narrativas cuidadosamente construidas podría quedar sujeto a análisis público y legal mucho más riguroso. En paralelo, otra figura polémica volvió a aparecer en el trasfondo del debate: Prince Andrew. Ya debilitado políticamente dentro de la familia real, Andrew enfrenta nuevas acusaciones que sugieren que habría mantenido contactos indirectos con actores externos interesados en explotar vulnerabilidades legales de la institución. Aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente, su mera aparición ha reavivado viejas tensiones dentro de la Casa Real. Para muchos historiadores de la monarquía, lo ocurrido en febrero de 2026 será recordado con una frase simple: el cortafuegos Windsor resistió. Con ello se refieren a la capacidad de una institución milenaria para enfrentar una crisis sin precedentes en la era moderna, marcada por marcas personales, plataformas mediáticas globales y complejas estructuras legales internacionales. No se trató necesariamente de una victoria total de una parte sobre la otra. Más bien, fue el momento en que la monarquía decidió establecer límites claros frente a lo que algunos observadores describieron como una de las operaciones de gestión de imagen más sofisticadas jamás construidas alrededor de una pareja pública. En ese contexto, el papel de Princess Anne fue especialmente destacado por observadores internos. Conocida por su disciplina y discreción, Anne habría impulsado gran parte del enfoque firme adoptado por el entorno institucional durante las negociaciones más delicadas. Una frase atribuida a ella, filtrada posteriormente de manera anónima, se convirtió en una especie de epitafio político de la crisis. La familia real no buscó el enfrentamiento, pero cuando percibió que los intereses de los niños estaban en juego, consideró que tenía la obligación de actuar. Mientras tanto, la situación personal de Meghan Markle parece haber entrado en una etapa incierta. La actriz estadounidense, que alguna vez fue presentada como un símbolo de renovación para la monarquía, enfrenta ahora un escenario donde su narrativa pública y sus proyectos de marca atraviesan un periodo de redefinición. El lugar de Harry dentro de esta historia es aún más complejo. Para algunos analistas, el príncipe se encuentra en una posición intermedia, ni completamente reintegrado en la estructura real, ni totalmente desligado de ella. Sus decisiones recientes, motivadas según diversas fuentes por la estabilidad de sus hijos, podrían marcar el rumbo de su relación futura con la familia. Lo que está claro es que la historia aún no ha terminado. Las investigaciones relacionadas con Andrew continúan. Las obligaciones de transparencia de Archewell podrían traer nuevas revelaciones, y la opinión pública sigue observando cada movimiento. En una época en la que la narrativa personal puede convertirse en un poderoso negocio global, el caso de los Sussex plantea una pregunta más profunda. ¿Hasta qué punto una institución histórica puede adaptarse a la lógica del branding moderno sin perder su identidad? La respuesta, al parecer, aún se está escribiendo.